En este momento vamos a exponer el trabajo titulado Camino hacia la cadena de suministro circular, un caso de estudio en el sector cocotero con código 35, de los autores Neife Saulón Cosío, José Fernando Camacho Vallejo, Michael Aníbal Macías Pro y quien presenta Eric Orozco Crespo. Los países de América Latina son altos productores de materia prima y por ende de residuos, los que en no pocas ocasiones se desperdician, desaprovechando la oportunidad de utilizar estos recursos. En este contexto, la economía circular promueve una alternativa conveniente. La cadena de suministro circular es un sistema complejo que ofrece excelentes oportunidades de reutilización, remanufactura y reciclaje de materiales y recursos. En este sentido, se destaca la necesidad de la integración entre los stakeholders en la cadena. Esto se debe a que, para lograr un ciclo cerrado de producción y servicios, donde los residuos de unos stakeholders son materias primas de otros y viceversa, debe estar muy bien integrada toda la cadena. A la par, la gestión de la cadena de suministros ofrece una perspectiva que incluye la visión de una economía sin desperdicio y los ciclos de restauración y regeneración diseñados en base a la reflexión circular. Para que esto pueda ser alcanzado, el modelo de negocios y los diseños de la cadena de suministros se adaptan con la participación de una amplia gama de las partes interesadas. En Ecuador, se identifican algunas acciones en este sentido, tales como la norma técnica basada en la economía circular, regulada por el Servicio Ecuatoriano de Normalización, la firma del Pacto para la Economía Circular, el registro de la marca de economía circular del Ecuador por el Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones, el plan de limpieza costero coordinado por el Ministerio de Medio Ambiente, el libro blanco de la economía circular de la Unión Europea y el Ministerio de Medio Ambiente para el Ecuador y el Acuerdo Ministerial 42 del Ministerio de Medio Ambiente, orientado al reciclaje de lubricantes. Estas acciones, aun cuando no están siendo explotadas en toda su extensión, permiten promover de una u otra forma la circularidad en las cadenas de suministro. De ahí que surja la necesidad de realizar estudios encaminados al desarrollo de las cadenas de suministro circulares. En este sentido, el presente trabajo toma como objeto de estudio la cadena de suministro del coco en la provincia de Manabí, Ecuador. En él se plantea como objetivo el de identificar las perspectivas para el camino hacia la circularidad en la cadena de suministro del coco mediante la aplicación de 3 listas de chequeo. Estas 3 listas de chequeo, estas 3 herramientas de diagnósticos se relacionan con el nivel de integración, que es una lista de chequeo compuesta por 91 preguntas agrupadas en 7 dimensiones, que son estrategia, información, planificación, compras, inventario, transporte y desempeño colaborativo. Por otro lado, el nivel de economía circular, que es una lista de chequeo también compuesta por 91 preguntas agrupadas en 9 dimensiones, las cuales son fuente o abastecimiento de materias primas, diseño, fabricación, círculo económico, distribución y ventas, consumo y uso, las 4 R, refabricación y sostenibilidad. Y por último, el nivel de la cadena de suministros, que es una lista de chequeo compuesta por 121 preguntas agrupadas en 15 dimensiones, las cuales son las que se ilustran en la diapositiva. Partiendo de los planteamientos de estas 3 listas de chequeo, se definen 2 hipótesis generales. Se trabajó primeramente con una hipótesis general que define que existen diferencias entre la forma de integración, conceptos de economía circular y características de la cadena de suministro tradicional entre los eslabones de la cadena de suministros. Por otro lado, una segunda hipótesis general que planteó que existe una correlación positiva y fuerte entre la forma de integración, los conceptos de economía circular y las características de la cadena de suministro tradicional. Para trabajar con estas hipótesis generales, se planteó como sistema de variables una primera variable nominal que identifica, en este caso L sub J, que identifica el eslabón de la cadena a la que pertenece cada actor J. Las dimensiones se identificaron con la letra D, las cuales resultan o se determinan a partir de la media de todas las preguntas que conforman cada dimensión. Por otro lado, se trabajó, es decir, como cada lista de chequeo aporta 3 variables generales, cada una de ellas, observen cómo cada variable general se determinó para cada actor J, que resulta de la multiplicación del peso específico que tiene cada una de las dimensiones
que componen cada variable general. Posteriormente, cuando esto fue identificado para cada uno de los actores J, se determinó el promedio para toda la cadena de suministros. Esto se repitió no solo para el nivel de integración, sino también para el nivel de economía circular y el nivel de la cadena de suministros. Ahora, para determinar los pesos específicos, se empleó el método de comparaciones pareadas de SATI 1981. Ahora, tanto la variable determinada para cada actor, así como la variable general determinada para toda la cadena de suministros, para evaluarlas se emplearon las categorías cualitativas de mal, regular, bien, muy bien y excelente, con los rangos que se ilustran en la diapositiva. Además, a partir de las variables generales, IL, CEL y el nivel de la cadena de suministros, se determinaron o se construyeron conglomerados de pertenencia para cada uno de los actores J. Ahora, como sistema de hipótesis, la primera hipótesis general se desglosó en tres hipótesis, H1, H2 y H3, que planteó que no existieron diferencias significativas entre las medias calculadas para las variables IL, CEL y CSL entre los eslabones de la cadena de suministros. Para trabajar con estas hipótesis, se empleó el procedimiento ANOVA de un factor y en caso de encontrar diferencias significativas entre estas medias, se utilizaría la prueba no paramétrica de Mann-Whitney para evadir los supuestos que en no pocas ocasiones son rigurosos de la ANOVA, como son el ajuste de las variables a la distribución normal y la igualdad de varianzas. Además, se formaron conglomerados con las variables IL, CEL y CSL, como se planteó anteriormente, con el objetivo de obtener conglomerados de pertenencias para los actores con desempeños similares. Para trabajar con esto se siguió un procedimiento de dos pasos. Primeramente, un procedimiento jerárquico que se estudió a partir de los coeficientes de conglomeración y posteriormente, como un segundo paso, un procedimiento no jerárquico, específicamente un conglomerado de K-medias, que se basó en el historial de las iteraciones, los centros de los conglomerados finales y la cantidad de actores por conglomerados. De este procedimiento resultó la obtención de la variable CJ. Posteriormente, se planteó la hipótesis H4, que planteó que las variables LJ y CJ fueron independientes entre sí. Para trabajar con esta hipótesis H4, se empleó el procedimiento de tablas de contingencia. Todo este segundo proceso sirvió para validar los resultados de la ANOVA de un factor comentados con anterioridad. Posteriormente, la segunda hipótesis general se dividió en tres hipótesis, H5, H6 y H7, que planteó que las correlaciones bivariadas entre IL, CEL y CSL no son significativas. Para esto se empleó el coeficiente de correlación de Pearson y su correspondiente prueba de significación. Como principales resultados, y ya comentando acerca del objeto de estudio, la cadena de suministros cocotera se dividió en tres eslabones principales. El eslabón productor, compuesto por 37 actores, el eslabón fabricante, compuesto por 3 actores, y el eslabón vendedores, compuesto por 120 actores. Dada la poca cantidad de actores en el eslabón fabricante, se decidió para el resto de los análisis estadísticos unir el eslabón productor con el eslabón fabricante. Como parte del análisis descriptivo, puede decirse que la mayor parte de los actores de la cadena de suministros fueron evaluados de regular en cuanto a las variables generales IL, CEL y CSL, con excepción de algunas empresas, dos empresas específicamente, o dos actores con códigos 129 y 130 que se destacaron con desempeños entre bien y regular para las variables generales IL, CEL y CSL. Además, hablando ya a nivel de indicador general, el nivel de integración obtuvo un valor de 1.67, por lo que la cadena en cuanto al nivel de integración quedó evaluada de regular. Todas las dimensiones fueron calificadas de regular, con la excepción de las dimensiones de información y planeación que fueron calificadas de mal. En cuanto al nivel de economía circular, se obtuvo un valor de 1.63 para toda la cadena, evaluándola de regular, y la dimensión círculo económico para el eslabón productor fabricante resultó ligeramente evaluada de bien. El resto de las dimensiones fueron evaluadas entre mal y regular. En cuanto al nivel de la cadena de suministro, se obtuvo un valor de 1.82 que evalúa la cadena
de forma general, la evaluó de regular, y la dimensión de desempeño de la cadena de suministro fue evaluada de muy bien para toda la cadena y sus eslabones correspondientes. Las dimensiones de gestión de las capacidades y gestión de inventario fueron evaluadas de bien, y el resto de las dimensiones fueron evaluadas entre regular y mal. Ahora, como parte de los resultados de la ANOVA de un factor, se obtuvo que las medias son significativamente diferentes en cuanto a la variable CEL. Es decir, en cuanto a la economía circular, hubo diferencias significativas entre las medias. Sin embargo, el ANOVA no arrojó que existe evidencia suficiente para demostrar esto mismo en las variables de integración de la cadena y del nivel de la cadena de suministro en general. Aún, no obstante, en los gráficos de media correspondientes a estas variables puede observarse cómo el eslabón productor-fabricante por lo general tiene un desempeño ligeramente superior al eslabón de vendedores. Lo mismo sucede con la variable de nivel de integración. Como parte del procedimiento no jerárquico, se obtuvo, posterior a combinar varios métodos de conglomeración con medidas de distancia, se sugirió la formación de dos conglomerados. El procedimiento de K-medias permitió obtener un conglomerado, uno compuesto por dos empresas con códigos 129 y 130, como lo habíamos comentado anteriormente, cuyo este conglomerado tiene un desempeño ligeramente superior en cuanto a las variables IL, CEL y CCL, más bien un desempeño de bien. Sin embargo, se obtuvo un conglomerado compuesto por 158 actores con un desempeño promedio de regular y mal. Es decir, como puede observarse, son dos conglomerados desbalanceados en cuanto a cantidad de actores. Ahora, al cruzar la variable conglomerado con eslabón, puede decirse que estos resultados están asociados a la hipótesis H4, indicaron que no existió evidencia suficiente como para rechazar la hipótesis de independencia entre las variables CJ y LJ a un nivel de significancia del 5%. Sin embargo, aun cuando no existió relación entre estas variables nominales, sí puede decirse que los coeficientes de correlación de Pearson para el cruce entre las variables generales fueron positivos, fuertes y significativos al 1%. Lo anterior indicó que, por lo general, los actores que muestran altos desempeños en una de las variables generales muestran altos desempeños en el resto de las variables generales y viceversa. Ahora, posterior a este análisis estadístico, se propone estimular el desarrollo de la cadena de suministro circular mediante la identificación y puesta en marcha de acciones que contrarresten las debilidades fundamentales identificadas mediante la aplicación de las herramientas. Específicamente, en cuanto al diseño de productos a partir de los residuos del coco, específicamente como absorbente de colorante. En este sentido, bueno, pues se diseñó un experimento para la utilización de la cáscara del coco como absorbente natural, en el que en la figura de la izquierda superior se muestra el cromatograma del pico de oxitetraciclina a la concentración de 100 partes por millón con un tiempo de retención de 2.28 minutos, con una altura de 500 miliunidades de absorbancia. En la figura de la derecha se muestra la solución de fármacos después del proceso de absorción empleando al coco como absorbente. Existe una disminución considerable en la altura y en el ancho del pico cromatográfico, lo que se traduce en una disminución de la concentración del fármaco en el agua. De acuerdo a la curva de calibración, la nueva concentración del fármaco es de 34 partes por millón, es decir, el coco logró reducir el 66% de la concentración inicial en el agua luego de 4 horas de ensayo. En la figura inferior se muestra una comparación en overlay de la diferencia del pico existente entre la solución del fármaco inicial, la que se ilustra con el color negro, y luego de someterla al proceso de absorción ilustrada con el color rojo. Estos resultados demuestran la utilidad de los residuos del coco como absorbente y por ende como una solución alternativa para la cadena de suministro cocotera en la provincia de Manabí. Llegado a este punto, puede decirse que en esta investigación se presentó
Como un caso de estudio, un análisis de integración de economía circular y de la cadena de suministros cocotera en el Ecuador. Los resultados obtenidos muestran que el sector cocotero en el Ecuador presenta un bajo nivel de integración y de economía circular. La evaluación de la cadena de suministro fue desregular, como lo hemos comentado a lo largo de toda la exposición. Esto constituye un reto para la mejora de las relaciones entre los socios y la visión como cadena con un enfoque de circularidad, junto con la necesidad de implementación de estrategias conjuntas con el fin de obtener mayores beneficios para los actores de la cadena. El hecho de aportar mejores prácticas que se apliquen al sector cocotero será un factor clave que contribuirá al aumento de los niveles de integración, economía circular y de desarrollo de la cadena de suministros. Además, se demuestra que los actores que pertenecen al eslabón productor-fabricante tuvieron un mejor desempeño que aquellos que pertenecen al eslabón vendedor en cuanto a las tres variables estudiadas, y que los actores mantienen desempeños proporcionales en las tres variables generales de nivel de integración, nivel de economía circular y nivel de la cadena de suministros. Por nuestra parte, esto sería todo, y agradeciendo de antemano las preguntas y sugerencias que puedan hacernos. Además, compartimos los datos principales de los autores. Llegado a este punto, muchas gracias.